La abogada Romero y analistas políticos reconocen la gestión diplomática de Claudia Sheinbaum frente a Donald Trump. Corre video. Pero pues es nada más un respiro de un mes, Vanessa. Así es, la declaración pasada de Trump en torno a México, precisamente en Davos, había sido aparentemente positiva y otra vez este fin de semana nos llegó, pues no con una sorpresa porque lo había amenazado y básicamente llegó a cumplir la amenaza. Pero quiero comenzar, Leo, señalando que este fin de semana Trump no ganó absolutamente nada fuera de sus fronteras. Creo que podemos debatir que lo que ganó fue a nivel doméstico, fue a nivel interno. ¿Qué es lo que le importa? Claro, porque lo que yo creo es, si yo me hubiera ido a dormir el viernes y hubiera despertado hoy por la mañana, hoy pensaría que no hubo ningún acontecer importante en el mundo este fin de semana. Y no solo porque México y Canadá tuvieron esta negociación exitosa en torno a detener el 25% de tarifas arancelarias, sino porque ambos países pusieron en la mesa de negociación para Trump cosas o que ya estaban implementando o que ya estaban dispuestos a implementar. Por ejemplo, Canadá ofrece un plan fronterizo de $1.300 millones para reforzar el personal y tecnología en la frontera, cosa que ya habían anunciado semanas atrás y ya lo tenían presupuestado en términos financieros. Entonces, digamos que para Canadá no hubo sorpresas. Y para México tampoco. Ahora tú mencionabas el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte, cosa que ya habíamos hecho en 2016 y ya habíamos hecho en 2021 con Biden, sin la necesidad de una amenaza con estas características. Lo mismo en materia de fentanilo y de seguridad. En materia de fentanilo, los primeros 4 meses de Claudia Sheinbaum ha decomisado el 15% de lo que decomisó la administración de López Obrador, vaya, en todo el sexenio. Entonces, ella ya venía haciendo esfuerzos sobrehumanos para dar resultados en esa materia. Nada más que 20 millones de dosis de fentanilo ha decomisado desde que asumió la presidencia. Y en materia de seguridad lo mismo. En materia de crimen organizado, que antes en el sexenio de López Obrador se le llamaba generadores de violencia, está deteniendo al doble de personas en promedio al día de lo que hacía la administración anterior. Entonces, yo no quiero restarle importancia a la forma en la que se dieron las negociaciones, sobre todo por parte de Claudia Sheinbaum. En la siguiente intervención quisiera hablar de este contraste entre Sheinbaum y Trudeau, pero sí creo que podemos concluir que este fin de semana a nivel externo Trump no ganó nada, que todo lo gana a nivel doméstico y acaso en esa clave hay que leer al señor, un señor beligerante que está intentando cumplir con sus promesas de campaña. Me pareció muy interesante la primera plana de la edición británica del Financial Times, que ya decía que Claudia no solo salvó la economía mexicana, salvó a los mercados globales, casi, ¿no? Esto en la forma en la que tanto Sheinbaum como Trudeau han intentado hacer frente al Trump 2.0 y creo que lo que sucedió este fin de semana lo ejemplifica muy bien. Ante la amenaza de los aranceles, los dos salieron con declaraciones públicas con destinatarios y con tonos muy diferentes. Por un lado, lo que hace Trudeau es casi hablarle nada más al público estadounidense, recordarles cómo son mejores amigos, cómo son vecinos. Por el contrario, lo que vimos en la presidenta Claudia Sheinbaum fue primero un mensaje dirigido a los mexicanos y segundo, un mensaje tajante, rígido, negando categóricamente las acusaciones que le hace sobre la relación con el crimen organizado, pero además no los deja irse sin sus propias responsabilidades. El fentanilo es tu problema de consumo. Las armas, los 75% de las armas que nos mandan del norte a sur es su responsabilidad. Entonces sí pareciera, Leo, que podemos aprender ciertos patrones de Donald Trump, en donde al bully no le gusta que doblen las manitas. Al bully parece que le gusta que lo confronten con un poco más de seriedad, con un poco más de datos. Ahora, el contexto de Trudeau y de Claudia Sheinbaum es súper diferente. Una acaba de llegar, trae una tasa de aprobación del 80 y tantos %, el otro ya se va con una tasa de aprobación creo que está en un dígito. O sea, sí son dos liderazgos muy... Sí, hay tiempos electorales. Lo que quiere Donald Trump de Canadá es muy diferente a lo de México, ¿no? El tema de la migración no es un tema en México, pero va a empezar a ser. O ya lo es en algunas regiones, en Tijuana, por ejemplo, ¿no? Tú tuiteabas el sábado, me parece que era un día muy triste para los que creían en la integración con América del Norte. Entonces, si bien yo creo que adentro para Donald Trump no hubo ningún triunfo, la llegada de Trump 2.0 sí nos obliga en México a repensar nuestra integración como América del Norte. Me gusta mucho lo que trae Sara a la mesa, lo del Plan México, este plan de industrialización de Claudia Sheinbaum, que no solo es un llamado a la inversión extranjera, sino también a la colaboración estatal con la iniciativa privada y repensar nuestro esquema de maquilas, que también hay que decirlo, con el Tratado de Libre Comercio trajo mucha abundancia, pero también mucha desigualdad. Totalmente, sí. Sí, lo que puse es que era un día triste para los que creemos en el libre comercio y en la integración comercial con Estados Unidos como motor de desarrollo económico. La verdad, yo sí apoyé en su momento. Y la pregunta que hacías de si no fue cierta esa integración, sí, pero ¿sabes qué? Los que no aguantaron
fueron los estadounidenses. Eso. No lo rompió México. Sí. O sea, el rompimiento no vino de México ni de la Increíble, izquierda ¿verdad? mexicana, Sí. vino de Estados Unidos. Eso ¿quién lo hubiera imaginado, Exacto. no? ¿Quién lo hubiera imaginado en los 90? Porque la izquierda lo que decía en los 90 cuando se negoció es México no va a poder competir. Exacto. Se van a perder aquí los trabajos. Y ellos nos convencieron de que la integración económica iba a Sí. traer además un derrame positivo en muchísimos otros Claro. aspectos más allá de la economía. Sí. Pero yo con lo que me quedo es que creo que estamos viendo el regreso de una relación muy transaccional con Sí. Estados Unidos. Va a ser difícil, pero no necesariamente lo veo del todo negativo. Además, hay elementos que Trump ya puede declarar como una victoria, ¿no? Las sobredosis de fentanilo ya van a la baja, Sí. los cruces van bajando. Entonces, quizás podemos otra vez empezar a tener esta relación mucho más transaccional, en el que cada país está buscando sus intereses y reaccionar a su política interna un poco. Pero eso de transaccional significa, y eso es mi gran conclusión de todo lo que está pasando, es que vamos a tener que buscar nuevos modelos de desarrollo económico. Y eso es una cosa muy grandota, ¿no? O sea, no es de políticas públicas chiquitas, ¿no? Sino a qué le va a apostar México Y no solo para desarrollarse. Bueno, Sí, pero lo pero que sí. nos importa somos nosotros, ¿no? Gracias, Vanessa. Matías, muchas gracias por venir. Sara, también Gracias a muchas gracias por ustedes. venir. Es de llamar la atención que este señor Leo es un neoliberal. Dicho por él, no lo digo yo, lo dice él mismo, dice soy neoliberal. Se lo dijo a López Obrador hace años en cara a cara. Y está decepcionado de Estados Unidos, que ellos son los que se están echando para atrás. ¿Quién lo iba a decir? Siguen siendo una economía mucho mayor que la mexicana, pero ¿quién iba a decir que sí es posible un México que salga a defenderse, ¿no? Como bien lo dice Romero, llama la atención que Trudeau, que también hizo un trabajo impecable, fuera de que agarró un avión y fue a Mar-a-Lago a visitar a Trump cuando era presidente electo todavía, llama la atención que él da un mensaje el sábado pasado, da un mensaje a los estadounidenses diciéndoles que él no comenzó esto y no quiere hacerlo, pero le va a imponer los aranceles y los va a afectar. Pero Claudia Sheinbaum antes de eso le habló a los mexicanos en todos los eventos, en las mañaneras, y con puño de hierro dijo, y la voz sin temblar dijo, México no es una colonia. Todavía lo dijo hoy en el aniversario de la Constitución en Querétaro. No somos colonia, no somos protectorado de nadie. Y sí llama mucho la atención que mientras Claudia Sheinbaum se estaba dirigiendo a los mexicanos diciéndoles no nos vamos a doblegar, vamos a negociar con diálogo, con cooperación, sin subordinación, Canadá estaba hablando a los estadounidenses sobre el impacto negativo que iban a tener los aranceles en su economía. Pero cabe destacar que también Donald Trump, para mal y para bien, nos unió más a los mexicanos, salvo a unos cuantos vendepatrias, de que necesitamos mirar a otros horizontes. La Unión Europea, ya lo dije, ya el canciller alemán habló muy bien de Claudia Sheinbaum, no es broma. En España hablaron bien de Claudia Sheinbaum. Inaudito, ¿no? Y pues esto puede tender puentes, ¿no? De que la Unión Europea puede tener un impacto, puede tener, perdón, un tratado más profundo con México, porque México, si bien no es un continente México, pero como China o como Brasil o Rusia, que son países muy grandes, pero México en sí es un país muy poblado, una economía muy importante, y sí puede haber un tratado donde, digamos, el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, ¿no? Entonces, para que no nos quieran volver a hacer un Trump 3.0, un Trump tercera versión, nos quiera hacer lo mismo en el futuro, ya no depender tanto de Estados Unidos y en vez del 80%, seguir teniendo las mismas ganancias o hasta más, pero mandarle un 20% más a Europa y un 10% a China y a Brasil, y también nosotros comprar, ¿no? Y no depender tanto de Estados Unidos. Pero sí me llama la atención que México va encaminado, y esto lo digo muy en serio, va encaminado a ser un país desarrollado con estas políticas de esta gran presidenta Claudia Sheinbaum de la 4T. Dime qué piensas tú. Hasta luego.